Y quiero hablarle de los altares, ¿sí? En esta tarde. En el Antiguo Testamento, nosotros tenemos al pueblo que salió de Egipto y en el Éxodo, Dios le habla a su pueblo, a Moisés más específicamente, y le da las instrucciones para hacer un tabernáculo, un lugar de reunión, un lugar de encuentro donde Dios se iba a encontrar con sus hijos. El plan de Dios era encontrarse con cada uno de sus hijos, pero el pueblo prefirió que Dios le hablara a Moisés y que Moisés les hablara a ellos. Eso no ha cambiado demasiado, ¿sí? Mucha gente espera recibir algo de alguien más que no sea Dios, pero el plan de Dios no es ese, es manifestarse a cada uno de nosotros, en lo personal, en lo íntimo. Esto no tiene que ver con nuestra condición, no tiene que ver con nuestra actitud, no tiene que ver con nuestros méritos, no tiene que ver con lo que hagamos, si entendemos o no entendemos, si leemos mucho o poco. Dios se quiere manifestar y hablarnos a cada uno. Pero sin embargo, aún vemos que Dios se manifiesta más en algunas vidas que otras. Y no es porque Dios tenga preferidos, porque Dios tiene solo hijos. Ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, ni primos, ni otra parentela, solo hijos. Y la misma Biblia que lee cualquier siervo de Dios es la misma que yo leo y la que usted lee. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con esto, con esos altares. El altar, así en el Antiguo Testamento, Dios le manda a hacer el tabernáculo, había un altar del sacrificio. No le voy a hablar de los sacrificios porque ya he compartido esto. Alguna vez le compartí de los sacrificios del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, ¿sí? Los del Antiguo Testamento eran el símbolo de los sacrificios del Nuevo Testamento. No le voy a hablar de cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer, porque seguramente usted los conoce o los recuerda, ¿sí? La alabanza, la adoración, la oración, las ofrendas, o sea, hay muchos sacrificios del Nuevo Testamento, pactos y tantas cosas, ¿sí? No le voy a hablar de eso. De lo que le quiero hablar en esta noche es de los altares, ¿sí? En ese tabernáculo había un altar que era el altar del sacrificio, era donde se quemaba los sacrificios. En ese entonces los sacrificios eran animales, ¿sí? Corderos sin manchas de un año, sin defecto, eran quemados allí en el altar del sacrificio para expiación de pecados. Por eso es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él padeció una vez y para siempre. Los sacrificios, o sea, no hay perdón sin derramamiento de sangre, por eso Jesús derramó su sangre para reconciliarnos con Dios, y todos más o menos entendemos esto. Para que usted después lo lea en su casa, Éxodo 27, 1 y 2 es donde Dios le da las instrucciones del altar del sacrificio. Harás también un altar, del 1 en adelante, Éxodo 27, un altar de madera, de acacia, lo recubrirás en bronce, sí, todas esas instrucciones, tendrá tales medidas. Y tenemos ahí en Éxodo 27 toda la descripción del altar. Tenía 4 cuernos en sus extremos, en las 4 puntas, y el fuego iba por debajo, tenía una rejilla, tenía varias instrucciones. Tampoco le voy a hablar de todos esos detalles ni de lo que significa cada cosa porque nos extenderíamos mucho. Pero lo cierto es que había en el tabernáculo un altar del sacrificio. Hoy nosotros no tenemos un altar del sacrificio, o le llamamos altar a esta parte de la iglesia muchas veces, ¿no? Cuando yo me convertí, este lugar era el altar, era el lugar santísimo, era el lugar de la presencia, era el lugar de... No lo tomábamos a la ligera, no nos subíamos así nomás al altar, ¿sí? Y nos enseñaron a tener respeto por la casa de Dios y que las cosas de Dios, son consagradas para Él. Y tantas cosas que uno fue aprendiendo cuando conoció al Señor, ¿sí? Lo importante es que nosotros no hagamos una idolatría del lugar. Esa es la clave. Pero el simbolismo del altar, el altar es el lugar donde los pecados son perdonados, ¿sí? Donde desciende el fuego de Dios y quema el holocausto. En aquel entonces la palabra dice en Levíticos 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, ¿sí? Levítico 6:13, para que los que les gusta tomar nota.
el fuego va a arder continuamente y no se va a apagar. A lo largo de la Biblia y de la Escritura, ¿sí?, encontramos muchos altares. Pero había otro altar dentro del tabernáculo, no era el único altar, el del sacrificio, había un altar del incienso. Así también en Éxodo, Dios le da instrucciones sobre este altar, Éxodo 30, ¿sí? Dice: harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás, y este estaba recubierto en oro, y tiene usted toda la descripción ahí. Así que había dos altares, uno el del sacrificio, otro el del incienso. Y de lo que yo te quiero compartir en esta noche es de eso, de la importancia de los altares, ¿sí? De que es tiempo de levantar altares, de arreglar el altar. Es tiempo de, este tiempo que viene más que nunca, ¿sí?, es un tiempo de estar en el altar. Por eso es que arrancamos este año en el altar, adorando al Señor, orando, buscando su presencia, para tener comunión. ¿Qué es lo que ocurre en el altar? Algo tremendo ocurre en el altar. Es donde Dios, el fuego, consume el pecado y donde somos santificados. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, 14 y 15, dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto habla de que nosotros somos parte de la obra, de que somos parte del cuerpo y de que vamos edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y vos podés decir: bueno, yo no hago nada, no participo. O sea, todos somos parte del cuerpo. Tenemos parte del cuerpo que cumplen más funciones que otras, pero tenemos que cumplir algún rol, somos miembros de un cuerpo, ¿sí? Si no, somos un miembro muerto, un miembro inactivo, un miembro ortopédico, no sé, somos un miembro que no produce nada. Entonces nosotros tenemos que producir algo como parte del cuerpo. Y la obra que nosotros hacemos mientras estamos en el cuerpo, dice que puede ser, después le hace usted ahí en Corintios, construida con diferentes materiales, hojarasca, madera, ¿sí?, distintos materiales, y va a ser probada por el fuego. Cuando la obra es probada, si lo que construimos, si era de hojas y de ramas, se va a quemar y se va a consumir. Y dice que vamos a tener pérdida. Si es de madera, será un poquito más sólida, tardará un poquito más en quemarse, pero el fuego de la gloria de Dios también la va a consumir. Y si es una obra edificada por el Espíritu, va a ser purificada, santificada. Toda la prueba que hace el fuego no es para destrucción, no es para, dice que igual vamos a ser salvos, ¿sí?, pero que tendremos pérdida. Todo lo que nosotros hacemos para el reino será probado por el fuego. Algunos tendrán pérdidas y otros tendrán recompensa. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? En el altar pasa eso, hay un fuego constante y continuo. El altar es el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde hay intercambio, donde hay revelación, donde hay manifestación de Dios. Si nosotros leemos en la Biblia, nos vamos a encontrar que hay infinidad de altares, que todos los siervos, los hombres y las mujeres de Dios edificaron altares. Muchos de ellos llamados memoriales, ¿sí? Cuando cruzaron el Mar Rojo, cada uno de los príncipes de las tribus tomó una piedra del fondo del mar, la sacaron del otro lado y había 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel. Hicieron un altar y dijo: esto será un memorial. Cada vez que la veamos nos vamos a acordar de que Dios abrió el Mar Rojo y le vamos a contar a nuestros hijos. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios abrió el mar y que cruzamos en seco y que nuestros enemigos murieron en el mar. Así que los altares, una de las funciones que tienen es ayudarnos a recordar aquellas cosas que Dios hizo en nuestras vidas. Y cuando estamos en las malas y miramos el altar, nos acordamos que el mismo Dios que nos sacó del
de donde estábamos nos puede volver a sacar. Amén. El mismo que nos libró, el mismo que nos restauró, el mismo que nos dio vida, el mismo que nos perdonó, puede volver a hacerlo nuevamente. ¿Cuántos creen esto? Amén. Así que es bueno tener algunos memoriales. No se hagan, no sé, si quiere hacerse algo de piedra en el patio de la casa, pero algo que le recuerde quién es Dios. Un versículo allí, ¿sí?, que cambió su vida, algo que Dios se le reveló. Su versículo preferido, vio que ese que uno, boom, Dios le habló. Eso es un memorial, donde Dios nos enseñó algo en algún momento de nuestra vida y ese versículo tomó otro significado para nosotros. Porque después cuando venga ese tiempo difícil, ese versículo nos va a hacer acordar del Dios que todo lo puede, de Yahweh, amén, del Dios de lo imposible. Así que por eso es que vemos personas que suben y bajan espiritualmente. O sea, buenos momentos y malos momentos podemos tener todos, amén. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en este mundo. Pero muchas veces entra el desánimo, la depresión, el desaliento, el temor. Y ahí necesitamos tener esos altares. Si no los fuimos construyendo, no nos vamos a acordar de quién es Dios. Entonces vamos a decir, ¿qué pasó? Me siento mal, me siento esto, me siento aquello. ¿Qué pasó con Dios? Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El problema no es Dios. Amén. Tenemos que construir un altar de sacrificio e ir a la presencia del Señor para ser restaurados, para ser renovados, para ser perdonados, para ser sanos, para ser libres, para ser prósperos, para que haya un rompimiento. Necesitamos construir altares. Es tiempo, este va a ser un tiempo en especial de construir altares. Hacerlo en tu casa, en tu habitación, en el baño, en donde sea. Lo hacemos aquí como iglesia, como cuerpo, amén, como nación, como lo hacía el pueblo de Israel. El primero de los altares era el de sacrificio, ya le hablé un poco. El otro de los altares era el del incienso. Quiero leerle algo sobre esto. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 y 4, así en la visión de Juan, en la revelación 8 de Apocalipsis, versículos 3 y 4, dice: otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios un humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso, el altar del incienso son las oraciones. Ese humo que sube a la presencia de Dios son las oraciones. Por eso le decía que en este tiempo es tiempo de altares, tiempo de oración que suba a la presencia del Señor y tiempo de altar de sacrificio. Comunión, comunión con el cuerpo, alabar, adorar, ofrendar, servir, todos los sacrificios del Nuevo Testamento, y tiempo de tener el altar de la oración encendido. Ambos altares encendidos, ambos altares constantemente produciendo lo que deben producir. Durante este año y durante este tiempo que viene vamos a tener que cuidar los altares. En nuestra vida personal lo haremos como iglesia nosotros, es nuestra responsabilidad como congregación, ¿sí?, de los pastores, pero y de todo el pueblo, pero cada uno en lo personal va a ser un tiempo de cuidar su altar. Amén. Así que tenemos estos dos altares de ahí en los que representan, ¿sí?, cada uno de los dos. Y después tenemos otros altares que se levantan. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios pasó a Egipto, fue al pie del monte Sinaí? Moisés subió al monte, pero tardó mucho. Así que ¿qué pasó abajo? Hicieron un altar, un becerro, hicieron un altar, comenzaron a adorarlo, a hacer fiesta, y dijeron, levantemos a uno entre nosotros que nos lleve porque este Moisés no vuelve, ¿sí? Vamos a ungir a uno ahí como pastor y vamos. Este altar tiene mucho simbolismo, ¿sí? No voy a entrar mucho en eso, pero cuando el altar es incorrecto, ¿podemos levantar altares incorrectos? Sí podemos levantar altares incorrectos.
podemos tener altares que no son del Espíritu de Dios, que no son altares espirituales, podemos equivocarnos. Cuando levantamos estos altares traen, si usted se fija lo que pasó ahí en el pueblo, descontrol, insatisfacción, queja, murmuración, fiesta descontrolada, desórdenes sexuales, orgías, o sea, de todo pasó ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando levantamos un altar incorrecto? Se empieza a manifestar un desorden en nuestras vidas. Esto le pasó al pueblo, Dios se enojó y le dijo, déjamelo, que yo esto lo resuelvo. Gracias a Dios por la misericordia del Señor, amén. Mirá, si fuera así en este tiempo, chao, fuego del cielo. Pero el Señor nos da oportunidades, amén. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10, búsquelo porque quiero compartirle algo ahí. En la historia de los reyes de Israel tenemos la historia de todos los reyes y cuando arrancan, sí, la descripción, y reinó tal rey. Este era Acaz en esta ocasión. Y reinó tal rey y hizo lo bueno delante de Dios. Y en otros dice, hizo lo malo delante de Dios, ¿sí? Y vemos que cada vez que el rey hacía lo malo, ¿quién pagaba las consecuencias? El pueblo, ¿sí? Como dice ahí Proverbio, como dice Salmo. Si aquel que gobierna hace lo que es recto delante de Dios, toda la nación es bendecida. Si hace lo malo, toda la nación es maldecida. Amén. Así que así le pasaba al pueblo. Cada vez que subía un rey, hacía lo malo delante de Dios, ¡pum!, desastre. Entraba en crisis el pueblo, en hambres, en circunstancias difíciles, en enfermedad, en muerte. Y cada vez que había un rey bueno, todo lo contrario, el pueblo prosperaba, era bendecido, ¿sí? Aquí el rey era Acaz. Este no era de los buenos. Después usted le hace todo ahí, si quiere, ¿sí?, la descripción. Pero en el versículo 10 me llama la atención, o sea, este Acaz se le habían levantado unas naciones en contra, entonces va a pedir ayuda. Y a ver si por ahí le leo algún versículo desde el 7 en adelante, para entrar un poquito. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué pasó acá? Este rey Acaz se le estaba complicando, lo venían a hacerle guerra, entonces pide ayuda al lugar equivocado, ¿sí? Ya venía haciendo las cosas mal, la embarró más. Entonces pide ayuda, dice que ahí al rey de Asiria, ¿sí? Y fíjense la forma en que le pide ayuda, le dice, yo soy tu siervo, yo soy, se somete bajo autoridad. Cuando alguien se somete bajo una autoridad que no es Dios, esa autoridad lo gobierna, esa autoridad le ministra, esa autoridad lo influye, ¿sí? Estaba buscando la palabra para no decir algo que ofenda a alguien, pero esa autoridad lo influye, ¿sí? Se vuelve esclavo, se vuelve sumiso bajo esa autoridad. Entonces, esto le pasó a Acaz. Y dice ahí que bueno, que el rey le atendió, todo fue, lo libró, pero llegamos al verso 10, que es en el que me quiero detener. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el verso 11 dice, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Vio Acaz allí en Asiria un altar, y se ve que era lindo el altar porque le gustó. Entonces
sacó el diseño de ese altar y le dijo a su sacerdote, le envió todos los planos y le dijo, quiero que hagas este altar. El pueblo de Dios ya tenía un altar. Nosotros ya tenemos altares, pero a veces nos gusta el altar de otro y queremos ser como otros y nos gustaría. Entonces esto le pasó acá. Él sacó el diseño y le mandó. Me llama la atención dos cosas acá, ¿sí? Quiso tener el altar que otro tenía. Grave error. Hay un altar congregacional que es el altar del cuerpo. Y hay altares personales que no son iguales para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestro altar, ¿sí? Yo voy a mi altar y vos vas a tu altar y Dios me dice a mí que necesito orar más. Y me dice que necesito esto y que tengo que entregarle aquello. Tengo que rendirle tal área de mi vida. Y vos vas a tu altar y Dios te dice a vos, vos también me tenés que dar lo mismo que él. No, Dios te dice a vos, vos tenés otro problemita. En este altar vos me tenés que sacrificar tu comodidad, tu carácter, tu enojo, tu bronca, tus palabras, tu forma de pensar. Nuestros altares son personales. ¿Amén? ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso es que es tiempo de levantar altares. Por eso es que a veces decimos, bueno, yo hago lo mismo que aquel, pero a mí no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Porque Dios no nos está pidiendo lo mismo, el mismo sacrificio en el altar. Amén. No nos está pidiendo lo mismo, hay otro. Yo en mi altar tengo que sacrificar un veto y usted tiene que sacrificar otra cosa. Amén. Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos, 12:1 y 2, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestra comunión diaria. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tenemos que levantar un altar. ¿Sí? Los domingos cuando venimos a la reunión, no, todos los días. Y si no hay reunión, ¿cómo hago para tener un altar? Por eso son personales. Tenemos altares congregacionales y tenemos altares personales. Entonces, el rey Acaz quiso el altar del rey de Asiria y se lo mandó a hacer. Lo primero que me llama la atención es este error, ¿no? Pero es como ya venía errándole. Y lo segundo que me llama mucho la atención es el sacerdote. Les mandó los planos al sacerdote, a Urías. ¿Y qué hizo el sacerdote? Hizo el altar que el rey le pidió. Es más, lo hizo antes que el rey volviera. Cuando el rey volvió ya tenía el altar. Y si usted sigue leyendo se va a encontrar que el rey hizo sacrificio en ese altar, en el nuevo. Ya el otro lo dejó de lado. Hizo sacrificio y le dio ciertas instrucciones a Urías y le dijo, bueno, este altar lo vamos a usar para los sacrificios, el otro lo vamos a usar para otra cosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios es quien pone el principio, el fundamento. Yo digo, bueno, pero mi altar, ¿sí? Tiene un poco, más o menos está. No estará muy, pero va. Lo vamos acomodando. Me faltarán un par de piedras. Estará una parte medio deteriorada, pero bueno, lo vamos sosteniendo. Pero hay otros que tienen un altar más o menos como yo, y hay otros que tienen otro peor, y hay otro. Así que estamos, ¿sí? Término medio. Un masomenómetro. Y lo que pasa cuando nosotros tenemos nuestro altar así, cuando entramos en el conformismo, ¿sí? Fíjense lo que le pasó acá. Le dijo, bueno, este altar es más lindo que el que teníamos. Y parece mejor, por lo menos en el aspecto exterior. Lo copiamos, lo hacemos y tenemos un bonito altar. Pero era el altar de otro. Y todo parece lindo en ese altar, pero no es nuestro altar. Porque nuestro altar es el altar que Dios dice que tiene que ser. Dios ya le había dado un altar. Le dijo acá y de esta manera se hacen las cosas. Y cuando Dios te dice, no, es así. Y vos decís, bueno, pero... sí, más o menos. Se parece. Le saco un poco de servicio y le pongo un poco más de oración, le saco un poco más de... y tratamos de acomodarlo. Pero es el altar que le funciona a otro, a vos no te funciona. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos va a pedir cuenta por todo aquello que nos haya dado. Y nos va a pedir cuenta por todo aquello que hayamos hecho y dicho mientras estábamos en el cuerpo. Así que el día que estemos delante de su presencia, el Señor nos va a decir, ¿y qué pasó? No, pero viste, Señor, y acá ya. Ahí se nos va a complicar. Porque Dios todo lo ve. Porque no lo podemos engañar.
porque yo sé lo que Dios me demanda y vos sabés lo que Dios te demanda. Amén. Y vos sabés qué es lo que tenés que sacrificar en ese altar. A Abraham le dijo, traeme a Isaac. Llévalo al monte, armó un altar, poné la leña, ponelo a Isaac y sacrificalo. El hijo de la promesa, el hijo de la herencia. ¿Qué era lo que Dios quería de Abraham? A su hijo no. Quería ver su obediencia y su fe. Hasta dónde estaba dispuesto a confiar en Dios, a permanecer haciendo la voluntad de Dios, era hasta dónde Dios le iba a dar. Así es igual para nosotros. Dios tiene tesoros tremendos para confiarte, para poner en tus manos. Pero para eso tenemos que ser fieles en lo poco, dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si no podemos en lo poco, ¿cómo Dios nos va a confiar más? Por eso es que tenemos que llevar, como dice Romano, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas. Cuando está lindo y cuando está feo, cuando hace calor y cuando hace frío, cuando Dios nos demanda. Amén. Así que tenemos esta acá que se copió el altar. Los versículos siguientes ahí dice, y luego que el rey vino ya estaba así el altar hecho. Verso 13 dice, encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de mañana y la ofrenda de la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda, asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y sus ofrendas y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar por él. Le cambió la función, le cambió el orden a Dios, le cambió las reglas a Dios y le dijo a Dios, bueno, ahora acá se van a hacer los sacrificios, acá vamos a hacer las cosas y este otro va a ser para consultarte. Y nosotros a veces le queremos poner las condiciones a Dios, ¿no? ¿Cuántos han pasado por eso? Yo muchas veces le quise poner las condiciones a Dios. Le dije, Señor, está primero esto, aquello, el otro, acá, allá. Sí, ponemos tantas cosas, ¿no? El trabajo, la familia y no sé qué. El tiempo, el clima. Todos pasamos por eso, mi hermano, ¿amén? La necesidad, la circunstancia, el temor, el miedo, las dudas. Todos pasamos por eso. Pero Dios dice, la forma es esta. Pero ¿y no podemos negociar? No podemos negociar. O es a la manera de Dios o no es. O es otro altar. ¿Sí? Quiero terminar con esto. Tenemos dos altares básicamente que vamos a tener que cuidar en este tiempo. El altar del sacrificio, en el que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando Romanos 12 dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice varias condiciones, sí, ya lo hemos hablado de esto. Pero el sacrificio iba arriba del altar y era prendido fuego. ¿Sí? Cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es para ser prendido fuego, es para morir, para que muera aquello que en mí tiene que morir, para que la gloria de Dios pueda manifestarse. Si yo no estoy dispuesto a morir a mis deseos, a mis gustos, a mis principios, a mis razonamientos, a mi forma, pueden ser muy buenos argumentos, pero Dios dice que renueve el espíritu de tu mente. Si pensás igual que hace 50 años o que desde el día que conociste al Señor, tenés que renovar el espíritu de tu mente. Mi mente tiene que ser transformada. El mundo cambió. El diablo cambió sus estrategias y la iglesia se renueva por el Espíritu Santo. Los principios no cambian. El diablo sigue haciendo lo que hacía en el huerto del Edén, engañando.
Dios sigue haciendo lo que hace desde el principio, amando, restaurando, salvando y teniendo comunión con sus hijos. ¿Dónde se produce esa comunión? En el altar. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo estoy dispuesto a morir. En el altar yo me expongo al fuego. En el altar mi obra, como dice Corintios, es expuesta al fuego. Y lo que es hojarasca se quema y desaparece. Y lo que es oro es purificado por fuego. Así es tu fe, más preciosa que el oro todavía. Es purificada por fuego. Muchas veces nos encontramos en diversas pruebas, como dice la Biblia. Graciela hace una semana, creo, compartió algo al respecto de esto. O 2 semanas, no recuerdo bien. Y hablaba de esto, que nosotros después pretendemos reclamarle a Dios como si Dios nos debiera algo. Cuando estamos mal y decimos, Dios, por favor, sácame de esta, ¿qué pasó? Y yo me imagino, yo sé que Dios no es así, pero si fuera yo te diría, ¿y qué te debo? ¿Qué te debo? ¿Qué hiciste? No hay nada acá en tu cuenta, no hay sacrificio. Las buenas te las disfrutaste solo, en las malas acá estamos. ¿Por qué pensamos y razonamos de esa manera? Por eso a veces Dios nos estrecha. ¿Sabe por qué a veces pasamos problemas? Porque Dios nos ama. Porque ahí nos acordamos de Dios. Nos volvemos intercesores y nos volvemos y empezamos a clamar y empezamos a buscar a Dios. Y quiera Dios. En el Antiguo Testamento Dios enseña esto una y otra vez. Dios buscaba a su pueblo, lo ponía en hambre, lo ponía en enfermedad, para que se volvieran a Dios, para que buscaran a Dios. Quiera Dios que nosotros no tengamos que pasar por nada grave para que nos acordemos de Dios. Y si hemos pasado por algo grave, que hayamos hecho un altar y digamos, yo no quiero volver a estar ahí. Y miremos para atrás y nos acordemos de Dios. Hay veces que nos malacostumbramos, mi hermano, ¿sí? Y pensamos que el altar es insignificante y levantamos otros altares. Y tenemos un altar para la familia, un altar para el placer, un altar para los gustos, un altar tenemos 50 altares. Y cuando estamos en crisis, ¿dónde dejé el altar de la oración? ¿Dónde dejé el de la comunión? El del milagro. Cuando estamos en crisis, tenemos que empezar a juntar las piedras. Es tiempo de levantar altares, de restaurar altares. El Espíritu Santo está restaurando nuestros altares congregacionales y nuestros altares personales. Hemos pasado unos 21 días maravillosos, donde yo les compartí hace una semana, creo 2, que si en un día, en un rato que venimos aquí, adoramos y alabamos, construimos un altar y se crea una atmósfera. Imagínense cuánto más si esto lo hacemos todos los días. Viviríamos en esa atmósfera. Oiríamos la voz de Dios continuamente. Seríamos libres, sanos y renovados de continuo, porque el plan de Dios es de continuo, no de tanto en tanto. No es manifestar su gloria un día en una reunión, es que vivamos en su gloria. Jesús dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado. No es que busquemos la manifestación del Espíritu Santo en un momento, es que vivamos en relación y en comunión y en diálogo con el Espíritu Santo. Así que en este año estos 2 altares serán claves, ¿sí? Es el lugar de encuentro, es el lugar de oración, es el lugar de sacrificio. Estos 2 altares van a ser primordiales para los hijos de Dios, para la iglesia. No solo esta, para la iglesia en Argentina, para la iglesia en el mundo. En estos altares, en este altar, es donde ocurre lo imposible. En este altar es el lugar de la revelación. En el altar de la intimidad es el lugar de la sanidad.
es el lugar del rompimiento, es el lugar de la provisión, es el lugar de la multiplicación, es el lugar de la salvación. En el altar está la victoria. Todo lo que consigamos en el altar se va a manifestar después en lo natural. Nosotros vemos con nuestros ojos lo natural, pero con los ojos de la fe vemos lo que no se ve, porque por fe andamos y no por vista. Entonces, cuando vamos a la presencia, después vemos la manifestación, pero la manifestación es el resultado de haber estado en el altar. Hemos visto tremendas cosas que Dios ha hecho, milagros, provisión, multiplicación, y por ahí nosotros muchos no lo vemos, pero hay gente que lo ve. El otro día el pastor que estuvo predicando les contaba, ¿sí?, de cómo yo se los cuento para que ustedes sepan que lo que ustedes hacen en secreto, Dios lo manifiesta. No lo hacemos para eso, Dios se encarga. Todo lo que ocurre en la intimidad, en el secreto, Dios lo recompensará en público. Y cuando hablábamos y compartíamos y oramos juntos después, hay 2 o 3 cosas que me dijo que para mí marcan, ¿sí?, algunas de las que dijo durante la predicación y otras que después en lo personal. Una de las cosas que me dijo: yo fui activado en esta noche. Nadie oró para que sea activado. El Espíritu, cuando hay un altar, cuando hay presencia, se revela y se manifiesta. ¿A quién? A aquel que entra en intimidad. Así que todo lo que logramos ahí es lo que se va a manifestar después en lo natural. Si usted es buen observador, se va a dar cuenta que todo lo que conquistamos en el altar después se ve en lo natural, lo bueno y lo malo, lo de los altares buenos y de los altares malos, ¿sí? Si yo tengo un altar de, no sé, de fútbol, voy a hablar de fútbol todo el día. Si me la paso en ESPN, en HBO, si me la paso en, no sé, ¿sí?, voy a hablar de deporte, ¿sí? Si me la paso leyendo la palabra, voy a hablar de la palabra. Si me la paso orando, voy a hablar de lo que Dios me habló, de las revelaciones, si yo cuido el altar, de acuerdo, ¿sí?, a esa comunión íntima, es lo que después uno ve, los resultados. Yo no sé qué es lo que usted espera para este año, pero yo espero no menos de lo que Dios nos ha hablado. Y sé que Él nos va a bendecir más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Pero yo entiendo lo que Dios nos dijo: viene un avivamiento como nunca antes, viene un mover del Espíritu. Vas a ser usado para hacer milagros y maravillas, para salvar y para sanar y para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de esto va a depender del altar, del congregacional, porque vivimos como cuerpo bajo una misma unción, aquella que los pastores conquistan se derrama, ¿sí?, porque baja por la cabeza la unción, dice la palabra. Entonces nos gozábamos el otro día, cuando yo me gozaba el otro día viendo a los niños, y volvíamos a casa con Graciela y hablábamos de esto, ¿sí? Yo fui tremendamente bendecido. Yo no sé cómo le pasa a ustedes, lo hablé con algunos, y Dios me habló algo. Y Dios me dijo: ¿qué tiene un niño que vos no tenés, que con solo decir gracias, Señor, ¡blum!, la gloria dio el fuego, el altar estaba y la gloria cayó? No dijo más, después siguió orando, pero la gloria cayó cuando ese niño abrió la boca. Hay algo que nosotros los grandes vamos perdiendo, ¿sí?, lamentablemente. Por eso dice la Biblia: si no fuéramos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Es tremenda esa palabra. Pero te servimos, pero Señor echamos demonios, pero Señor evangelizamos, pero Señor ofrendamos, diezmamos. Si no fueres como niño, afuera. Y Dios me habló mucho sobre esto, ¿sí?, a través de los chicos. Y los veía orar quebrantados, derramando lágrimas por usted, por mí, por mis hijos. Me guardé la foto, las tengo guardadas en el celular. Arrodillado aquí en el altar y con su mano en alto, clamando por cada uno de los que están acá y los que no están. Señor, te pido por la iglesia. Un niño. Y el cielo en ese altar se manifestó. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu. Porque están en un mismo espíritu. Los vi adorando, los vi alabando, los vi predicando.
Nos compartieron la palabra ese día y fuimos ministrados. Esos tienen el altar a full. ¿Sí? Nos van pasando, pero los postreros serán primero, dice la palabra, ¿no? Esta generación que viene nos pasó caminando. Son tremendos siervos de Dios. ¿Y qué tienen de ventaja? ¿Son hijos de Dios? Nosotros también. Algunas cosas nos compartieron ese día, ¿sí? Sobre su humildad, su simpleza, sobre su amor, sobre su fe. Son crédulos. Y pueden estar en un instante adorando a Dios y al otro instante estar jugando y nada cambió. Y cuando vuelvan otra vez a abrir su boca, todo el cielo va a estar atento ahí. ¿Cuántos quieren que le pase eso? Que cuando usted hable, todos los ángeles ahí estén atentos a lo que usted va a decir. Para eso necesitamos los altares en condiciones. Necesitamos sacar las cenizas. Lo que ya se quemó. Estuvo bueno, pero es cenizas. Dios me habló hace 20 años atrás. Sí, a mí también, pero ya es ceniza. A remover las cenizas, a poner leña del fuego, a avivar el fuego y a meternos en el altar para que Dios nos purifique. Le dije hoy, no es para muerte, es para purificarnos. Hay cosas que son hojarasca, nosotros pensamos que es espiritual, no son hojarasca, son palabrerías huecas, hojarasca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios sabe, nos conoce interiormente. Hay palabras que son hojarasca y son versículos bíblicos que alguien dice y son hojarasca. Se parece mucho, pero es hojarasca. ¿Es una casa? Claro, pero está hecha de hojarasca. ¿Puede haber una casa hecha de hojas? Sí. Yo me acuerdo cuando jugábamos en el barrio, hacíamos con las ramas las casitas con los chicos, ¿sí? En los terrenos baldíos. Se secaban después las hojas, chao casa. Pero si está edificada bien, sabe que va a permanecer y va a ser purificada. Así que no es importante lo que hacemos, sino lo que se nos revela. No es importante lo que decimos, sino lo que se nos revela en el altar. Lo que se nos revela en el altar. Podemos escuchar infinidad de mensajes, de predicaciones. Podemos tener alabanzas todo el día, pero pueden ser hojarasca. Así que necesitamos reconstruir los altares, levantar altares. En el altar vas a tener la revelación, esa que estás necesitando. La revelación de su poder, eso ocurre en el altar. La revelación de su gloria ocurre en el altar. La revelación de su santidad ocurre en el altar. Eso te lleva a tener temor de Dios, el principio de la sabiduría. La revelación de su amor, eso ocurre en el altar. Y aquel que está en el altar y tiene la revelación de Dios, eso lo cambia todo. Amén. La realidad puede decir una cosa, pero a vos Dios te dice, lo que yo digo para vos es esto, y eso es. Amén. Póngase de pie. Tiempo de levantar altares. De levantar altares, de reconstruir altares. Altares de comunión, altares de oración, de intimidad. Altares congregacionales, altares personales. Tiempo. Amén. Ahí vas a recibir todo aquello que Dios tiene para tu vida. Todo lo que le estás pidiendo, todo lo que estás esperando.